A continuación, determinaremos la transformación lineal desde los reales al cubo hasta los reales a la cuarta, tal que la imagen de la transformación lineal es el vector 1, 2, 0, menos 4 y 2, 0, menos 1 y 3. Lo primero que tenemos que tener en consideración para determinar una transformación lineal es la dimensión de la imagen, es decir, cuántos vectores está constituida la imagen. Nos damos cuenta que tenemos un vector, dos vectores. Lo segundo a considerar es la dimensión de la preimagen, es decir, el conjunto de salida. Como ya dijimos, la transformación lineal es desde los reales al cubo, por lo tanto, la dimensión de la preimagen es 3, lo cual nos va a servir para determinar los vectores del conjunto de salida y la cantidad de coordenadas que va a tener ese vector. Luego tenemos que sabernos el teorema de la dimensión. ¿Qué nos dice el teorema de la dimensión? Cuando tenemos el rango de t o dimensión de la imagen, que sabemos que es 2, más la nulidad de t, que en este caso no la sabemos, esto es igual a la dimensión de la preimagen, es decir, a la dimensión del conjunto de salida, que ya dijimos que era 3. Por lo tanto, al despejar el teorema, llegamos a que la nulidad de t es 1. ¿Para qué nos sirve determinar la nulidad de t? Porque cuando determinamos la nulidad de t, y en este caso nos ha dado 1, quiere decir que un vector de la base del conjunto de salida va a ser igual al vector nulo. Por lo tanto, empezamos a desarrollar este ejercicio. Debemos crear 3 vectores, porque dijimos que la dimensión de la preimagen es 3. ¿Y qué vectores crearemos? Los vectores canónicos, es decir, t tienen que ser vectores canónicos de 3 coordenadas porque esa es la dimensión de la preimagen. Entonces creamos el vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1. Luego decimos, uno de estos 3 vectores, cualquiera, va a ser igual al vector nulo, porque la nulidad era 1. Espérate. Continúa, ya. Y los dos otros vectores restantes van a ser igual a los vectores de la imagen, que es 1, 2, 0 y menos 4. Y el último vector va a ser igual al último vector de la imagen, que es 2, 0, menos 1 y 3. Luego de eso, sabemos que cada escalar multiplica a cada vector. Es decir, vamos a tener 3 escalares multiplicando a 3 vectores. ¿Cuáles van a ser nuestros vectores a multiplicar? Obviamente son los vectores del conjunto de salida, es decir, en este caso son los vectores canónicos. Entonces, el primer escalar va a multiplicar a 1, 0, 0. El segundo escalar va a multiplicar a 0, 1, 0. Y el tercer escalar va a multiplicar a 0, 0, 1. La multiplicación siempre se hace hacia adentro de los vectores, es decir, va a quedar escalar 0, 0 más beta, es decir, beta multiplicando a 0, 1, 0, quedaría 0, beta 0, y quedaría 0, 0 y gamma al multiplicar por el último vector. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que sumar los vectores. ¿Cómo se suma? La primera coordenada con la primera coordenada y con la primera coordenada de cada vector. Es decir, alfa más 0 nos va a dar alfa. Luego 0 más beta más gamma nos da beta. Y por último nos da gamma. Entonces, llegamos a la conclusión de que el primer escalar, que era alfa, va a ser igual a x. El segundo escalar, que era beta, va a ser igual a y. Y el tercer escalar, que era gamma, va a ser igual a z. Luego, tenemos que evaluar los escalares en la transformación lineal. Es decir, la transformación lineal va a ser igual a un escalar multiplicando a la transformación lineal del primer vector más beta, segundo escalar, multiplicando la transformación lineal del segundo vector más gamma, multiplicando la transformación lineal del tercer vector.
Entonces, alfa multiplica a 0, 0, 0, 0, que era nuestro vector nulo, es decir, la primera transformación lineal. Beta multiplica a la segunda transformación lineal, o también se le puede llamar al segundo vector de la imagen, que era 1, 2, 0 y menos 4. Y gamma multiplica a la transformación lineal del tercer vector, que era 2, 0, menos 1 y 3. Después reemplazamos el escalar por el valor que encontramos en el paso anterior. Es decir, alfa en el paso anterior era x, ahora ponemos x multiplicando al vector 1, o sea, a la transformación lineal del vector 1. Luego, y multiplicando a la transformación lineal del vector 2. Y por último, reemplazamos en z multiplicando la transformación lineal del vector 3. Luego multiplicamos hacia adentro, es decir, el primer vector nos va a quedar en 0, porque cualquier número o cualquier letra multiplicada por 0 da 0. Y la y multiplica el primer vector, es decir, y por 1 y, 2 y, 0 y menos 4y. Y el tercer vector, al multiplicar por z, nos queda 2z, 0, menos z y 3z. Y luego sumamos. ¿Qué vamos a sumar? Las coordenadas del vector. El primer vector no va a ir en la suma porque es 0, nos va a dar 0, entonces sumamos y más 2z. Luego 2y más 0 nos da 2y. Luego 0 menos z nos da menos z. Y por último, menos 4y más 3z nos da menos 4y más 3z. ¿Cómo podemos comprobar esto? Porque hemos llegado a determinar nuestra transformación lineal. Comprobamos evaluando en los vectores que nos dimos al principio. Es decir, la transformación lineal de 1, 0, 0, al evaluarla la transformación lineal que hemos encontrado, es decir, ¿cuál es el valor de y en este vector? 0. Por lo tanto, nos va a quedar 0 al evaluarla en la transformación lineal más 2z. ¿Cuál es el valor de z en este vector? 0, nos queda 2 por 0. El segundo vector de la transformación lineal dice que es 2y. Entonces, ¿cuál es el valor de y? Dijimos que 0. Nos va a quedar 2 por 0. ¿Cuál es el valor de z? Nos queda menos 0. ¿Y cuál es el valor de y z? 0. Por lo tanto, menos 4 por 0 más 3 por 0. Esto nos va a dar igual a 0, 0, 0, 0. Y llegamos a comprobar que se cumple la transformación del primer vector. Comprobamos con el segundo. 0, 1, 0. Entonces, el primer vector de nuestra transformación lineal, y más 2z. ¿Cuánto vale y? Vale 1. Entonces nos queda 1. Y z, como vale 0, nos queda 2 por 0. Luego, el segundo nos dice que es 2 por y. Por lo tanto, 2 por 1. El tercero nos dice que es menos z, nos va a quedar menos 0. Y el último nos dice que es menos 4y más 3z. Por lo tanto, como tenemos que y vale 1, vamos a poner menos 4 por 1 más 3 por 0. Esto nos queda 1 más 2 por 0 nos va a dar 1. 2 por 1 nos va a dar 2. Menos 0 nos da 0. Menos 4 por 1 más 3 por 0 nos va a dar menos 4 y llegamos a comprobar el segundo vector. Hacemos lo mismo con el último vector y podríamos comprobar que la transformación lineal que hemos descubierto está correcta. En este vector sabemos que x vale 0, y vale 0 y 1 y z vale 1. Entonces, el primer vector de la transformación lineal dice que es 1 más z, por lo tanto 0 más 2 por 1. El segundo vector nos quedaría 2 por 0, el tercer vector menos 1 y el cuarto vector menos 4 por 0 más 3 por 1. Por lo tanto, al desarrollar 0 más 2 por 1 nos queda 2. 2 por 0 nos queda 0. Menos 1 nos va a quedar menos 1. Y el último, menos 4 por 0 más 3 por 1 nos queda
3. Y llegamos a comprobar el último vector. Es decir, la transformación lineal pedida es la transformación de x, y y z va a ser lo que descubrimos anteriormente, y más 2z, 2y, menos z, menos 4y, más 3z. Y esta sería la forma correcta de determinar una transformación lineal.